En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reclamo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sello, cubro, protejo, consagro, sumerjo en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Este lugar y a cada uno de los presentes a través de estos medios. Sumerjo su persona, su familia. Esta misión que me ha sido encomendada, todo trabajo apostólico, oh sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, cúbrenos, protégenos contra cualquier ataque del maligno y no permitas más que ningún espíritu cause ningún daño. Yo adoro, yo alabo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos cubre y nos proteja siempre. Amén. Por el poder de la sangre de Jesús, con el poder sacerdotal que me concede Dios a través de la Iglesia, sello, puertas, ventanas y cualquier otro lugar por donde pudiera tener acceso cualquier persona enviada por satánicos, nueva era, brujos, iluminados por cualquier persona que tratan de destruir la obra de Dios en estos tiempos. Cualquier clase de emisario, todo esto lo sello, lo cubro y lo protejo con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También corto, destruyo y anulo toda comunicación e intercomunicación entre cualquier espíritu ajeno puesto a Dios y lo que se encuentre, entre cualquier espíritu ajeno puesto a Dios y el carisma que he recibido del Señor. Todo esto queda cortado, destruido y anulado. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Esposa del Espíritu Santo, ven y cúbrenos con tu manto. Ayer empezamos a ver acerca de lo que era el sacrilegio. Sacrilegio. El espíritu de sacrilegio lleva a afirmar equivocadamente que Cristo murió en un madero y que su cuerpo sagrado, alma y espíritu pertenecen solo a Dios, pero nunca al humano, por ser muy cruel su destino. Eso dicen contra Dios. Sacrilegio no es no creer que el cuerpo de Cristo, con su poder y su amor, entra en el pan que comemos. Sacrilegio es creer que este acto de puro amor, de hacerse uno con Él, es solo un espejismo cruel. Es símbolo de otro hacer que sucedió en el póster momento de su pasión. Sacrilegio es cometer esa acción de a Él, de comer sin creer y poseer su cuerpo y todo su ser. Todo eso que se hace sin respeto, sin creer, nomás hacerlo. Una persona que no está
que no ha hecho por decir su primera comunión, no está en gracia y se atreve a recibir así el cuerpo de Cristo. Es un sacrilegio lo que comete. Sacrilegio es cometer actos contra el Ser Supremo, despreciando su pensar y su majestad en el habla. Entonces, esa es otra clase de sacrilegio. Cuando se cometen actos en contra del Ser Supremo. ¿Quién es el Ser Supremo? Dios. Despreciando su pensar y su mensaje en el que nos habla. Sacrilegio es obrar ligeramente en el altar, el sacerdote. Cuando no hace las cosas con devoción y con la disposición, nomás hace las cosas así, por hacerlas. Comete un sacrilegio. Sacrilegio es considerar como humano el predicar sin dejarse iluminar por el Espíritu Santo, como si lo que se dice no tuviera importancia o es cosa humana cuando es la palabra de Dios. Sacrilegio también es predicar sin testimonio, no dar testimonio, ¿verdad? Porque entonces los otros no van a creer. Porque al contrario, si en lugar del testimonio se está dando antitestimonio, entonces como quien dice, se está profanando esa palabra de Dios. Sacrilegio es tomar mi cuerpo con las manos sucias y sucia en la vida, o sea, el pecado y en su mirar. Sacrilegio es todo aquel que despedaza mi ser al masticarlo con miel de odio, rencor tenaz. Haz de cuenta que uno no cree ahí como te estoy comiendo para que te quite. En lugar de hacerlo con respeto, con amor, lo está haciendo con un coraje, como venganza de algo contra Dios. Ahora veamos lo que al respecto del sacrilegio nos enseña el Catecismo de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia en el número 2118 dice: el primer mandamiento de Dios reprueba los principales pecados de irreligión, la acción de tentar a Dios con palabras, con obras, el sacrilegio o la simonía. Entonces tiene como pecado tentar a Dios. A ver si Dios existe, ¿por qué esto? ¿O por qué Dios que haga esto? ¿O por qué que me dé esto? Tentarlo. Como que lo presionas, como que lo estás obligando, como que Él es igual a ti. Para que haga lo que tú quieres, para que tú creas en Él. También, como sacrilegio, entra el pecado de la simonía. La acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba de su palabra o de su obra, su bondad, omnipotencia. Así es como Satanás quería conseguir de Jesús que se arrojara del templo y obligar a Dios mediante este gesto a actuar. A ver, si eres Dios, arrójate de aquí. Los ángeles te van a recibir en tu mano. ¿Qué le responde Jesús?
no tentarás al Señor tu Dios. Ese es un ejemplo. Cuando la persona dice, bueno, si Dios existe, si Dios esto, a ver, vamos a ver si es cierto. Ese es un ejemplo de sacrilegio. Tentar a Dios. Es el reto que contiene en este tentar a Dios. Lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Creador y Señor, incluyendo siempre una duda respecto de su amor, de su providencia, de su poder. Duda. Por eso le dice, demuéstrame, a ver si eres eso, haz esto. Duda, no hay respeto y todo eso. Entonces, todo esto, ¿verdad?, es un sacrilegio. También tenemos en el número 2120 del Catecismo de la Iglesia. El sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como a las personas, las cosas y los lugares sagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave. El sacrilegio es un pecado grave. Sobre todo cuando se comete contra la Eucaristía. Pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente sustancialmente. Entonces, es el sacrificio más grande que puede haber. Sacrilegio más grande que puede haber. Porque allí sabemos que Cristo está real, que Cristo está vivo con su cuerpo, con su alma, con su sangre. Por eso muchos, pues que es lo que hacen, el sacrilegio de robarse las hostias para hacer con ellas burlas de todo esto. Lo que llaman las misas negras y todo esto. Entonces, estos pecados son graves. Cuando un pecado es grave, clama justicia al cielo. Que venga la justicia. Y vean en nuestro tiempo, lo que antes no veíamos, cómo ha estado de moda. Ese sacrilegio de meterse a la iglesia y robar. Muchas veces pudo haber sido descuido de los sacerdotes, de no cuidar ese tesoro, que es lo más grande que tenemos en la iglesia, el cuerpo de Cristo. En el número 2121 también del Catecismo de la Iglesia nos habla de la simonía. Fíjense lo que es ese pecado de simonía. Se define como simonía la compra o la venta de cosas espirituales. ¿Por qué se llama ese pecado simonía? Porque hubo un hombre llamado Simón en tiempo de San Pablo, y era mago que hacía cosas. Simón el mago quiso comprar el poder espiritual que vio dotado a los apóstoles. Oye, ¿cuánto quieres para que me des ese poder para sacar demonios? Oye, ¿cuánto quieres porque me des ese poder para hacer milagros? Así lo hizo, así lo quería hacer, comprar. Pedro le responde: vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero.
Hay gente que así se quiere comprar y se compra sacerdote para que hagan. Y hagan cosas que no se deben. Por ejemplo, una cosa que no se debe es cuando uno no se casaron por la iglesia, por lo civil, porque había un impedimento, lo que sea. Entonces decirle al padre, nos vamos a casar nada más por lo civil, porque pues uno de los dos es casado, lo que sea. Queremos que nos dé una bendición. ¿Qué? Una bendición. Una bendición como matrimonio es el sacramento del matrimonio. No se puede dar ninguna bendición. Y a mí me ha tocado ver sacerdotes que van en público y están todo allá. Entonces, tenemos que entender todo esto. Así se ajustaban las palabras de Jesús. Dice Jesús, esto ustedes lo han recibido gratuitamente, ejérzanlo gratuitamente. Oiga, padre, pero ¿por qué tenemos que pagar por la misa o por los demás sacramentos? Si Jesús dijo gratuitamente, lo hizo gratuitamente, tienen que ejercerlo, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios. Entonces, vamos a entender, ya. Es imposible apropiarse los bienes espirituales y de comportarse respecto a ellos como un poseedor, como un dueño, pues tiene su fuente en Dios. Solo es posible recibidos gratuitamente de Él, fuera de la ofrenda determinada por la autoridad competente. El ministro no debe pedir nada por la administración de los sacramentos. Y ha de procurar siempre que los necesitados no queden privados de la ayuda de los sacramentos por razón de su pobreza. La autoridad competente puede fijar esta ofrenda atendiendo al principio de que el pueblo cristiano debe contribuir al sostenimiento de los ministros de la iglesia. San Pablo dice, y San Mateo nos dice, el obrero merece su sustento. Entonces, si Cristo dice gratuitamente, ¿verdad? Pero tiene que ponerse un arancel. ¿Quién lo pone? La autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente en la iglesia particular o en la diócesis? Es el obispo. Entonces, por ejemplo, el obispo dice, tanto es el estipendio de la misa. Y entonces, pues eso tiene que ser. Ahora, de los demás sacramentos, de los matrimonios, pues cada obispo pone en su diócesis como él quiere, el lugar, los gastos, la luz, y como sea, ¿verdad? Yo estuve una vez allá en México en una parroquia con un padre, bueno, fui a dar un retiro. Y un matrimonio les costaba a la gente 5,000 pesos. Un matrimonio aquí, 500 pesos. Pero eran iglesias, ¿verdad? Era de los lugares más caros. Entonces, por eso varía. Entonces, pues tenemos que entender. Recuerdo no sé cuántos años hace, estaba un obispo en Ciudad Juárez. Llevaba un control de su parroquia de los gentes y a la gente contribuía con una cantidad
como un diezmo, 2, 3 veces, no sé cuánto en el año. Pero allí no se cobraba por nada. Pero ellos eran responsables del sostenimiento de la iglesia. Así debería de ser. No que te compro, te van, cuánto es esta, no. O sea, son los católicos los que deben hacer. Yo me he dado cuenta de padres que viven en un lugar así que, ¿verdad? Entonces, pues falta más esa conciencia. Entonces, claro, como gratuitamente lo han recibido, gratuitamente deben ejercerlo. Entonces, esto no es que se está vendiendo. Padre, ¿cuánto me cobra por una misa? No te estoy vendiendo una misa. Padre, ¿cuánto es el estipendio de una misa? Aquí a nosotros en la diócesis hace mucho que el señor obispo tiene de estipendio de la misa 15 pesos. A la diócesis de Culiacán tengo entendido que son 50 pesos. Entonces con lo que allá pagan una misa, aquí pagan 3. Dan el estipendio de 3. Entonces esto no hay que confundirlo. El estipendio, lo que tú das, estás contribuyendo para el sostenimiento del mismo culto de Dios. No es que se te está vendiendo nada, porque vender sería un pecado de simonía. Entonces, con esto que les quede claro, ¿qué es un pecado de simonía? Vender las cosas. ¿De dónde vino simonía? De Simón quería que, órale, a ver, véndeme los poderes que tú tienes para que yo pueda hacer lo que tú tienes. ¿Qué le dicen? Pero vete allá, tú y tu dinero, esas cosas son sagradas. ¿Cómo se puede pagar lo sagrado? Entonces, ese sentido, lo que das o el estipendio que te pone, sentido de razón para el sostenimiento. Porque todavía hay gente, mucha, que no te impuesta a pagar o a dar su diezmo. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí, los sacerdotes, ¿verdad? En la diócesis, vamos viendo, en todas las partes, los empleados tienen un patrón, ¿verdad? Y el patrón se encarga o debe de pagarles el seguro social. ¿Quién es el patrón de los sacerdotes? ¿Para quién trabajan? Pues para el pueblo. Entonces, el seguro que se paga por cada sacerdote en la diócesis, ya ni me acuerdo cuándo es últimamente, pero son como 20 y tantos mil pesos o algo así, por el año. Entonces, cuando el sacerdote está en una comunidad o en una parroquia que no es solvente, ¿de dónde va a sacar? Y si es el párroco y el vicario, tiene que dártelos. ¿De dónde? ¿Verdad? Y ahí tienen que pagar parejo. Entonces, por eso, hace años, pues, que se hace una rifa. Se rifa un carro y otras cosas. A cada parroquia se le asignan vender tantas boleteras, según lo grande y económicamente de aquella parroquia. Donde puede más, donde puede menos. Pero esas boleteras que se le dan, las tiene que vender, o si no, las tiene que pagar.
Y esta es la manera como está contribuyendo la comunidad para el seguro del sacerdote. ¿Cuánto es ahorita el seguro que ya el sacerdote, por su mayoría de edad, recibe al mes? Me parece que ahorita no llega a 12,000 pesos para el mes. ¿Ya? Entonces, pues estas son las situaciones, por así decirlo, que los padres están... Pero siempre, cuando un sacerdote se sepa dar y entregar en su ministerio, la gente también sabe darse al sacerdote. Yo nunca he tenido problemas, gracias a Dios. Aunque siempre, donde quiera, pues me ha tocado empezar a abrir camino. Y es difícil. En Guatabampo, pues tenía que... Y yo nunca decía, este es mi sueldo. Decía, sí he dado mi persona. ¿Sí? Había muchos gastos, se estaba construyendo, se estaba terminando. Cuando estuve en Maciaca, más difícil todavía. Estaba la carretera sin pavimentar, estaba una parte, las piedras picudas atrás, la llanta que se me amolaba ya. Cuando llegué aquí, pues algunas personas han de recordar, como el juguetito nuevo. Había la novedad de todo esto. Entonces, doña Reina, que en paz goce, buscó para que yo estuviera en esta comunidad a las familias. Entonces, cada familia un día de la semana se encargaba de darnos la comida. Ya no me acuerdo cuánto tiempo se duró, porque después se acaba la devoción a la larga, ¿verdad? Pero en fin, aquí estamos. Parece que fue ayer, pero ya van a ser 23 años. Pues eso es lo que todos ustedes que me están oyendo tengan conciencia de ayudar. Si hay gente que es consciente y es generosa, no tengo por qué quejarme. Pero de otros sacerdotes pobres y veo que están donde. Y pues dentro de la iglesia nunca se ha podido que las parroquias más solventes ayuden a las que no tienen. Cuando yo llegué a Maciaca, pues era allí. Estaban las parroquias de Navojoa. Y yo esperaba que mis compañeros sacerdotes que tenían esas parroquias me dijeran algo. Oye, padre, ¿te alcanzas a mantener allá? ¿Cómo le haces? Yo así pensaba. Cuando yo llegué a la iglesia, pues estaba empezando, nunca había habido sacerdote. No había ni ornamentos, ni había nada. Yo tenía mi ornamento cuando me ordené, una casulla y también un juego de estolas, ¿verdad? Esto ya una estola del color que iba tocando y eso era lo que hacía. Yo no podía decir nada, porque yo le pedí al obispo empezar en estas partes una parroquia rural. Entonces, pero es bonito porque aprende uno mucho. Entonces, digo, como San Pablo, he conocido la necesidad, he conocido, no tanto en la abundancia, pero que no me falte nada.
Pues les decía a todos ustedes que están oyendo, que tengan siempre conciencia de ayudar a sus sacerdotes, sobre todo para que vivan dignamente. Hay partes, no me acuerdo si aquí para la Cerda, cuando los padres bajan de allá, traen para vender quesos para ayudarse. Bueno, entonces, desde luego el bien hecho para sus ministros, pues Dios te lo recompensará. Dice, aquel que da un vaso de agua al apóstol, por ser apóstol, recibirá la recompensa de apóstol. Pero que todo sea en la caridad, no como una paga, porque hasta con Dios se hace negocio. Bueno, como negocio. Toma, Señor, para que me vaya bien. Toma, Señor. Toma, Señor, de lo que tú me has dado, yo te quiero dar. Devolverle algo de lo que Él nos ha dado. Entonces, pues ahí tiene como cita, ¿verdad? Mateo 10:10, Lucas 10:7, 1 Corintios 9:5-18, 1 Timoteo 5:17-18, donde lo que trata o nos dice es esto: el obrero merece su sustento. Pasemos a otro pecado, la blasfemia, blasfemar. ¿Qué es la blasfemia? Es una expresión ofensiva o injuriosa contra Dios, contra personas o cosas sagradas. ¿Qué nos dice al respecto de esto el Catecismo de la Iglesia? Dice lo siguiente: la blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento, que consiste en proferir contra Dios, interior o exteriormente, la palabra odio, reproche, desafío e injuria. Es injuria a Dios. Faltaría al respecto en las expresiones de abusar del nombre de Dios. Santiago reprueba con estas palabras: los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús, que ha sido invocado sobre ellos. La prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la Iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas. Es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales. ¿Qué hacen los Medio Oriente para matar cristianos en el nombre de Dios? Y órale, y ese día se les pone que matando y matando le van a dar gloria a Dios. Es una blasfemia, es una mentira, es una ofensa a Dios. Usar el nombre de Dios para cometer prácticas injustas y criminales. Reducir pueblos a servidumbre, ¿verdad?
por Dios vas a estar aquí sirviendo. Torturar o dar muerte. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión. La blasfemia es contraria al respeto debido a Dios, a su santo nombre. Es de suyo un pecado muy grave. O sea, desde luego el que quiera hacer esto está cometiendo un pecado mortal, es grave. En el Catecismo de la Iglesia, en el número 2146, dice lo siguiente: las palabras malsonantes que emplean el nombre de Dios sin intención de blasfemar son una falta de respeto hacia el Señor. El segundo mandamiento prohíbe también el uso mágico del nombre divino. Y dice así, San Agustín: el nombre de Dios es grande, y allí donde se pronuncia con el respeto debido a su grandeza y a su majestad. El nombre de Dios es santo, y allí donde se nombra con veneración y temor de ofenderlo. Entonces, cuando me salen así palabras, hay veces en chistes y cosas, que es blasfema, pero no está teniendo la intención de decir una blasfema. Un chiste, vamos contra las cosas de Dios, que es muy común. Pues no es blasfema porque no está queriendo ir contra Dios, pero sí es respeto, falta de respeto al nombre de Dios. Esto es lo que aquí nos dice el Catecismo de la Iglesia. En el número 1756, es por tanto erróneo juzgar de la moralidad y de los actos humanos, considerando solo la intención que los inspira o las circunstancias, ambiente, presión social, cohesión o necesidad de obra, etcétera, que son su marco. Hay actos que por sí, en sí mismo, independientemente de las circunstancias y de las intenciones, son siempre gravemente instintivos por razón de su objeto. Por ejemplo, la blasfemia, el perjurio, el homicidio, el adulterio no están permitidos hacer el mal para obtener un bien. Cuando una persona, hay una ley o que nos dice un principio moral, los medios no justifican un fin. Vamos a suponer que esta persona trabaja en una parte y hay dinero, y allí ve a un pobre y dice, pues le voy a robar a mi patrón para darle esto. Es una cosa buena ayudar al pobre, un fin bueno. Pero ¿cuál medio está usando? El robo. Entonces, aunque el fin sea bueno, pero el medio es malo. Que se ponga a trabajar y de lo que gane le ayude, pero no que se lo robe. Si el otro tiene mucho, el otro no tiene. Eso no es cosa tuya. Entonces, allí esto es lo que nos está diciendo.
En el Catecismo de la Iglesia, también en el número 589, dice: Jesús puso a las autoridades de Israel un dilema, porque como ellas dicen justamente asombradas, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Qué dice aquellos fariseos cuando Jesús le dijo a aquel tullido: tus pecados te son perdonados? ¿Quién puede perdonar a Dios? ¿Por qué lo estaba diciendo Dios? También, al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios. Para ellos, allí estaba una blasfema. ¿Por qué? Porque estaba diciendo lo que solo Dios podía decir, que perdonar los pecados. Tus pecados te son perdonados. Pero ellos no sabían que Jesús era Dios. Para ellos Jesús estaba blasfemando. Entonces, cuando se hizo una cosa que solo Dios puede hacer, ahí calificaban de blasfemia. Pero Jesús pues no podía blasfemar, era Dios. Estaba diciendo lo correcto. Dice pues blasfemia, el perjurio, el homicidio y el adulterio. En el número 1369, ¿quién en un espectáculo o reunión pública, en un escrito divulgado o de cualquier otro modo, por los medios de comunicación social, profieren una blasfemia, atenta gravemente contra una buena costumbre, injuria la inteligencia o a la iglesia, o suscita odio, desprecio contra ella, debe ser castigado con una pena grave. Ya ven ahorita en las redes sociales cuando sacan una cosa que no solo la escuché este o aquel, sino que aquello se divulgó. Entonces, pues allí es todavía mayor por todo este escándalo. Otra palabra, otro pecado, profanación. ¿Qué es una profanación? Profanación es tratar una cosa sagrada sin el debido respeto o aplicarla a uso profano, deshonrar, prostituir o hacer indigno de las cosas. La profanación, el sacrilegio va hacia la persona de Cristo, de los santos o personas consagradas a Dios, el sacrilegio. Mientras que la profanación es a lugares. Por ejemplo, se comete un homicidio en un templo, se profanó. Era un lugar santo y ahí mataron a una persona. Se hizo cosas que no debe de ser, pues, se profanó el templo. Entonces, la profanación se refiere al lugar. Puede haber también profanación de cadáveres. Hay gente que los roba para hacer cosas. Profanación de cadáveres
En caso de una violación, se comete una profanación del cuerpo de la persona violada. Cuando alguien viola a una persona, hay un pecado de profanación. ¿Por qué profanó a esta persona? ¿Por qué la profanó? Porque nosotros somos templos vivos de Dios. Es un templo. Fue violado, fue profanado. Entonces, profanación del cuerpo de la persona violada, ya que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo y como tal se debe tratar siempre. De allí hay que aprender a respetar nuestro cuerpo y al respetar el cuerpo de los demás. Al darte a respetar tu cuerpo y respetarte. ¿Por qué? Porque por el bautismo somos templos vivos de Dios. Pero ¿qué pasa en la práctica? Ni se da a respetar, ni se respeta. Nunca habíamos pensado, ¿verdad?, que eso sea también un pecado de profanación. Profanaste ese cuerpo. ¿Por qué? Por el bautismo, esta persona es un templo vivo de Dios. Esa es la razón por la que tenemos que cuidar nuestro cuerpo del pecado. También nos dice San Pablo que el cuerpo no es para la fornicación, es un templo de Dios. Ahora imagínense alguien que con su cuerpo se dedica a ese trabajo, a profanarte, que te profanes, a la prostitución. El Código de Derecho Canónico, en el apartado 1376, dice así: quien profana una cosa sagrada o mueble o inmueble debe ser castigado con una pena justa. O sea, allí en el derecho canónico, ¿cuál es la pena que merece el que esto? ¿Verdad que también esto para aprender cosas prácticas? Ahora, otra de las cosas. Falsos oráculos proféticos. ¿Qué es un oráculo? Fíjense, esto nos va llevando para llegar al profeta. Falsos oráculos proféticos. Oráculo es en la supuesta respuesta de los dioses, especialmente con los griegos y los romanos, a través de las pitonisas y sacerdotes, respuesta que da al ser el ser supremo de su forma directa o a través de los sacerdotes. Usaban ellos, eran paganos, no verdaderos dioses que ellos tenían. Y ya la pitonista o el sacerdote era una persona sagrada al cual su Dios le hablaba y luego ya le tenía que hablar a la gente. Las personas se les llamaba pitonisas. El falso oráculo profético consistía en que una persona bruja, adivino, psíquico, gurú, chamán o cualquier otro servidor de Satanás, ahí hay que entender, hace falsos oráculos sobre otra persona. Por ejemplo, para que entiendan, naciste para ser prostituta tú. Yo recibí esta revelación que esto, tú naciste para ser una prostituta. ¿Cómo se queda esa persona cuando cree eso?
o la línea de tu vida es corta, por lo tanto vas a morir joven o a los tantos años. ¿Qué haces tú? Provocando de manera un sello espiritual a través del cual Satanás actúa para que el oráculo se lleve a cabo. Se sugestiona o se quede ese sello en la persona. Yo voy a ser prostituta, yo voy a ser prostituta. Yo recuerdo un caso que me tocó de una muchacha, pues con tendencia al lesbianismo. Y cuando yo practicaba con ella, entre las cosas que la habían llevado, me dijo, tenía una tía, y desde niña ella me decía, tú vas a ser marimacho, tú vas a ser marimacho. Y a veces que les hace falta, o decirle a un niño, tú vas a ser joto, tú eres joto, los marcan, y van a tener aquello. Porque ya les dejan aquello y el diablo ya está ahí trabajando, ¿verdad? Y a uno se dice, tú vas a morir joven a los tantos centros, y ya después el demonio les pone así tantito, se suicidan. Aprovecha de eso el demonio. Este fenómeno lo encontramos muchas veces en personas en este ministerio de liberación. Allí la marcaron, allí la sellaron. Ahora pasamos, estas eran falsos oráculos proféticos, ahora pasemos a los falsos profetas. Profetismo es la tendencia de algunos filósofos y escritores de la región en general antigua. Profetizar es anunciar una cosa que ha de suceder por inspiración sobrenatural. Los profetas, como anunciaban, ¿en qué se basaban? Tenían una inspiración sobrenatural. Dios los estaba usando. El Espíritu Santo les estaba inspirando, les hacía ver. La verdadera inspiración sobrenatural sobre el futuro no puede venir sino solo de Dios, ya que Él es el único que lo conoce realmente todo. La persona no. El futuro, solo Dios. Y miren, una de las cosas de los movimientos y tantas cosas que hay, la novela y todo eso del ocultismo, la gente se mete en esto porque quiere conocer el futuro al margen de Dios, lo que va a pasar como si ellos fueran Dios. Nosotros podemos saber solo lo que Dios revela. Y me decía en una ocasión, si eso se cumple, yo lo dije, viene de mí, pero si no se cumple, no es de mí. Lo que Dios dice cumple. Todo pasará, pero mis palabras no pasarán, se cumplirán. Los verdaderos profetas son en realidad personas que escuchan la voz de Dios, quien transmite a través de ellos un mensaje relacionado siempre con la salvación. Ese mensaje tiene que tener relación con la salvación. Mira, estás haciendo esto, mira, deja el pecado, mira, cambia, mira, viene esto, mira, acá. Pero todo va a ser relacionado con la salvación. O una
exhortación al buen comportamiento del pueblo, mensaje que se reconoce como verdadero, por no ser ajeno a la revelación bíblica, a la tradición de la iglesia, y que da frutos espirituales abundantes en la comunidad a la cual fue dirigido. Entonces, esto es para ver si esa profecía o ese profeta es verdadero. Uno, no tiene que ir contra la Escritura, sino afianzar más la Escritura. Dos, no ir contra la tradición, sino reconocer la tradición. Tres, no ir en contra del magisterio de la iglesia. Y que ayude en ese mensaje, en esa profecía, a actualizar las cosas que ayudan para la salvación. A través de ellos, un mensaje relacionado siempre con la salvación. Una exhortación al buen comportamiento del pueblo. Mensaje que se reconoce como verdadero por no ser ajeno a la revelación de la Biblia ni a la tradición de la iglesia, a su magisterio, y da frutos espirituales abundantes en la comunidad a la cual fue dirigido. Entonces ya fue dirigido aquel mensaje, las personas entendieron el mensaje y están viviendo, y entonces está dando fruto espiritual. Ahora, aquí hay que decir y añadir, el primero que se debe beneficiar como profeta con un mensaje es el que lo recibe. Entonces, allí también, esto va a hacer que él sea testigo. Va a creer aquello y va a vivir y va a animar a los demás. Ahora veamos los falsos profetas. Los falsos profetas, adivinos, gurús, chamanes, hechiceros, psíquicos, medium, canalizadores, etcétera, son los que usan la clarividencia y otros poderes parapsicológicos para poder decir, pero no están recibiendo de Dios. Usan todos esos medios, ¿verdad? La clarividencia, sobre todo, y la otra es la parapsicología. Entonces ellos pues se van entrenando en esos conocimientos, llevan todo. Que provienen ¿de dónde? De Satanás. Para realizar actos de adivinación del presente, del pasado, y pretenden falsamente conocer el futuro. Es falso lo del futuro que Dios. Una de las normas que el Señor me dejó en una ocasión decía: cuando yo digo una cosa, se cumple. Si esta profecía viene de Dios, se cumple. A no ser también cuando hay una profecía condicionada. Mira, yo quiero hacer de ti esto y esto, pero necesito tu disposición. Ahí es condicionado.
no hicimos lo que nos dijo, tampoco hay aquello. Pero otros mensajes que hay, que no son condicionados, si realmente son de Él, se cumplen. Otra persona le promete a Dios que realizará algo que no desea cumplir posteriormente. Por ejemplo, le dice a Dios: te prometo que no me casaré para cuidar a mi madre que está enferma. Otro le dice a Dios: acepto que me concedas la curación con tal que mis hijos no la hereden, la enfermedad. Estos se llaman como votos o promesas negativas. No es algo positivo. Por ejemplo, aquí se le ocurre: te prometo que no me voy a casar para cuidar a mi madre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Crecer y multiplicar. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a una mujer, y ya no serán dos en una sola cosa. Entonces te debe hacer esa promesa: no, porque tú te estás oponiendo a la misión y al plan que Dios tiene para ti, por cuidar a tu madre. Pero si yo le digo: te prometo que voy a consagrarte mi vida en la virginidad, o así, esa es otra cosa. Pero no para cuidar a mi madre. Acepto que no me conceda la curación, con tal de que mis hijos no la hereden. No le hace que yo no me alivie, pero que mis hijos no se vayan a enfermar de lo mismo. Oye, si de Dios puede venir solo lo bueno, ¿por qué lo estás entendiendo así? Lo estás haciendo. Debemos tomar conciencia de que este tipo de votos son pecados contra la propia persona y una ofensa a Dios, ya que Él nunca quiere un mal para nosotros. Satanás utiliza estos votos negativos y reflexivos como puerta de entrada a un espíritu maligno de enfermedad, deterioro, destrucción, etc. Es por eso que es indispensable romperlos para que así se anule esta sugestión. Un día me tocó este caso, era un joven y pues traía cosas muy fuertes y estábamos luchando y no salía. Entonces empecé a platicar: oye, ¿y tú desde cuándo empezaste con este problema o con esta enfermedad? Porque no se me hacía natural. Entonces él me dijo: es que yo conocí una niña que estaba enferma y tenía esto, y cuando yo la vi dije que le quiero ayudar, que la enfermedad se me pase a mí para ayudarla. Ah, pues ahí está. Aquella enfermedad de la niña no era natural, era un daño, y entonces allí se pasó el daño y es con más fuerza. ¿Por qué? En el caso de la niña estaba dañada sin su consentimiento,
pero en el caso de él ya está dañado con su consentimiento. Entonces, no podemos ayudar a la persona cuando tiene algo que está sufriendo. Sí, es agradable a Dios, pero entiéndemelo bien. Conocí allá donde estoy a una señora porque pues sus hijos éramos amigos. Era una familia numerosa, como de 10. Su esposo era albañil. Entonces tenía para darles de comer a tantos, se las llevan. Dios les ayudó y salieron adelante. Pero la hija mayor se fue a trabajar a Estados Unidos. El obispo que estaba entonces le consiguió para que cuidara a una tía que estaba en Los Ángeles. Y se fue ella y ella les ayudaba y así se fue quedando. Pasaron los años y la mayoría de sus hijos hicieron carrera. Y todo bien, de haber vivido en una familia numerosa y con todo. La hija que se fue se casó ya grande y tuvo nada más un hijo. Pues ella apareció con cáncer. El niño, yo no sé si tenía apenas 8 años, estaba chico. Y ya estaba malita, estaba aventajado el cáncer. Entonces la mamá fue a verla a Los Ángeles. Al poco tiempo de que ella viene, empezó a estar enferma de cáncer. Y cuando yo la fui a visitar, estaba aventajado ya su cáncer. Yo llego y el Señor me dio conocimiento. Y le digo, doña Rosalba, dígame la verdad. Usted le dijo a Dios que la enfermedad de su hija se pasara a usted. Y ella se sintió, ¿quién te dijo, Ramón? Usted nomás respóndame, ¿sí o no? Bajó su cabeza y me dijo, sí, Ramón, tú nos conociste por cuántos problemas pasamos y gracias a Dios mis hijos salieron adelante. Yo ya los vi crecer, yo ya todo. Pero en cambio, mi hija tiene un solo hijo. Está pequeño. ¿Y qué le espera al niño solo? Le respondí, el Señor ha aceptado su ofrecimiento. La hija se alivió, vive, y la señora al poco tiempo murió. Me quedé viendo y pensando, qué heroísmo de madre. Quedé admirado. Pero es un caso cuando queremos que sea la voluntad de Dios y que veamos que aquello que tiene enfermedad la persona sea natural y no un producto de daño. Porque recuerden, las enfermedades pueden venir naturales o de un daño. Entonces, si nosotros admitimos y es de daño, así. Pero entonces sí, en ti va a ser más fuerte que en la persona aquella. Entonces, pues hay que entender que existen esos votos negativos, que se hacen votos o promesas a Dios, pero son negativos, que Dios no los quiere y que el demonio manda inmediatamente sobre la persona un espíritu maligno de enfermedad, de deterioro, de destrucción. Es por eso que es indispensable
que en esa persona que ha hecho ese voto se rompa para que quede en paz. Piensa tú que me escuchas. ¿Has hecho en tu vida votos negativos? ¿Has prometido a Dios cosas así que son negativas que no quieras? Ay, ya se acabó el tiempo. Había más que ver. Mañana vamos a empezar viendo procedimiento de manipulación, suplantación de energía de Dios, llamados aperturas a chakras. Con eso vamos a empezar la plática de mañana. Aquí me mandan hoy 3 preguntas. La primera pregunta dice así: si alguien ya tuvo liberación, pero hay ocasiones donde la persona se siente atacada con una debilidad, cansancio y luego pierde la paz, aunque ella hizo oración de corte, ¿qué es lo que pasa? Miren, siempre que veamos las cosas de ocultismo, los daños, es indispensable el discernimiento. Para que me entienda lo necesario que es el discernimiento, voy a ponerte una comparación. Una persona le diga a un doctor, dice: ay, doctor, mire, tengo aquí al lado derecho un dolor muy fuerte. Va a decir: ay, el apéndice, déjame operarte. ¿Verdad que no? Espérame. Toma, que te hagan estos análisis, también esta radiografía. A ver, se da cuenta en lo que... ¿verdad? Entonces, el doctor debe de hacer un diagnóstico para ver qué hay y qué es lo que tiene que hacer. En esto de la liberación viene siendo lo mismo, como una operación o no sé qué más. Entonces, primero, no porque tienen esto o aquello, ya voy a decir, voy a sacarte los demonios o voy a hacer. Hay que hacer estas cosas. Primero, discernir para saber qué es lo que hay en la persona. ¿Qué espíritu? O si aquello que tiene es normal o es problema de acá, de la mente, o realmente es un espíritu. ¿Qué hay? Segundo, una vez que sabemos qué hay en esa persona, ¿qué se debe de hacer? Entonces, ya sé qué hay, qué se debe de hacer. Tercero, ¿cómo lo voy a hacer? Cuarto, ¿cuándo lo debo de hacer? Al principio, yo creo que hace casi 30 años, cuando yo me metí en esto, pues yo no me metí, me metieron. Yo trabajaba la sanación interior y luego la gente se me ponía mal. Ay, ¿esto qué es? Yo decía al demonio: yo no me meto contigo porque tú te estás metiendo conmigo.
Pero yo no entendía que en la sanación interior, las heridas que las personas llevaban, entraban espíritus. Entonces, a la hora, sobre todo, de perdonar, era cuando se ponen mal. Entonces, pues por no saber, yo luego quería sacar los espíritus y la gente se ponía peor y luego me le echaron a mí. Porque, por ejemplo, esa persona se ponía mal y el espíritu... Y luego lo llevaban con otro padre y el padre nomás decía, voy a darte una vez. Mira, no se puso mal. El que está mal es aquel padre. ¿Por qué con él se puso mal y con este no? Entonces el otro te la voltea. Es astuto. Entonces, no tenemos que actuar así inmediatamente. Vamos a suponer que en un retiro una persona se me pone mal y empieza a gritar y a retorcerse. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hace un doctor en una emergencia? Esto es también una emergencia. Ato y amordazo su espíritu y le prohíbo que se siga manifestando. Tengo poder sobre ti. ¿Entiendes? Después voy a con la persona, oyes, ¿a qué crees que se debe esto que te está pasando? A ver, entonces la persona te va a decir, no, pues esto. O puede decir, no sé, padre. A ver, ya antes te había pasado, ¿en qué circunstancia? ¿Has ido con los curanderos a esto, aquello? En tu familia, en tus antepasados, ¿sabes qué curan y qué tal? ¿Cuántas cosas? Entonces, así es esto. Y cuando uno no sabe, pues ya le anda. Después le echan a uno toda la bronca. Empezaron contra mí todo. Y acusándome con el obispo, que yo hacía exorcismos y todo esto. Y otros nomás iban de curiosos a ver el show. ¿Cuánto me costó? Hasta que el Señor me fue mostrando cómo tenía que hacerlo. Un día le dije, porque era la misma persona y ya me tenía cansado, pero yo no era capaz de decir, ya vete, yo ya no quiero. Señor, ¿qué debo de hacer para que un espíritu salga así? Y ya no se vuelva a meter en esa persona. El Señor se rió de mí. Me dijo, mira, pequeño, eso no se puede saber. Así como cada quien es único, así también esos espíritus son únicos. Lo único que te puedo decir, que he puesto a tu alrededor una legión de ángeles para que te cuiden. Si no, el enemigo, ¿desde cuándo te hubiera matado? Entonces, esto me ha llevado a ayudar y querer ayudar sacerdotes que se interesen en este ministerio, porque es muy necesario, cada vez más. Y así evitamos que la gente ande viendo a los curanderos y a los brujos, que nomás los van a dejar peor que como están. Porque entonces allí se les entran más espíritus, y esos espíritus ya son culpables ellos por andar consultando. Pues ¿a dónde van a ir si los padres no les hacen caso? Entonces, esta pregunta, ya después usted manda su nombre y todo, yo la voy a poner en discernimiento para saber qué hay, qué se debe de hacer, cómo se debe de hacer y cuándo se debe de hacer. Porque el cuándo, ¿por qué? Porque muchas veces la persona ha vivido muy lejos de Dios
y no va a ser efectiva la oración. ¿Por qué? Porque esa persona siempre ha vivido en pecado y necesita ya empezar a dejar el pecado, acercarse a Dios, recibirlo en la comunión. Pero hay casos que es urgente, porque esa persona trae un daño de muerte, y si lo dejamos, lo van a matar. Entonces, en este caso, pues se corta todo ese daño y ya se le pide a la persona: vas a hacer esto y este proceso. Conforme va haciendo el proceso, va quedando bien. Por eso no es nomás hacer eso. ¿Cómo aprende uno? En el camino. Y con lo que Dios va ayudando, revelando. Porque en este terreno, tanto para los que trabajan todas esas cosas de ocultismo, como para los que vamos contra esas cosas, no son cosas naturales, por lo tanto no podemos conocerlas nosotros. ¿A ellos quién les enseña para hacer todas esas maldades? Pues el malvado, el maligno, el demonio. ¿A nosotros quién nos enseña para quitar eso? Pues Dios. Sin eso no podemos saber, porque son cosas ocultas. Entonces, voy a ponerla ya nomás, ver su nombre para ponerle en un discernimiento. Si una persona fue a consultar con un brujo o curandero, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Respondo con otra pregunta. Si una persona va a una casa y allí en un cuartito estaba una persona que tiene un alto grado de tuberculosis y tú te metes allí, ¿qué pasa? Te contamina, se te pega. Entonces también ellos que trabajan esto tienen una contaminación maligna. Basta, he tenido casos en que una persona le da raite a una persona, a llevarla con una persona que cura y que hace todo. Le afectó eso. Lo primero que llega es una contaminación maligna de mal. Luego también puede entrar un espíritu de miedo. Y te va a entrar tanto cuanto aquella persona, para tener esos poderes de curar, de brujo, eso haya tenido que ver con el enemigo. Por ejemplo, si esa persona, ¿verdad?, ese brujo, ese curandero, llegó a hacer un pacto con el demonio, y en ese pacto le dijo: mira, a todo el que me caiga, venga a buscar ayuda, dame poder para sanarlo, y yo te lo voy a consagrar. Al demonio le conviene, ya queda consagrado por haber ido a ese lugar. Pero yo no sabía la causa al efecto. Te metiste donde no te debes de meter. Entonces, en estos casos, por lo menos, lo que uno tiene que cortar de la persona es esa contaminación maligna, esa fuerza de mal. Y cualquier otra cosa que ya también en discernimiento el Señor hace ver, porque depende a quién tú consultaste. No todos son iguales, así como ves que no tienen todos el mismo poder. Hay unos que los tienen por muy buenos y sacan de mucho apuro a la gente, con mentiras y con engaños. Los curan, la persona se siente bien, pero ese mal que tiene se lo cambia por otro mal.
Y al último caso, ¿cuál es el precio de que te haya curado? Pues si no te arrepientes te puedes condenar. Tercero, algún consejo para tratar a la familia que no quiere creer, especialmente los que viven en la propia casa. Hablarles, decirles, si no te hacen caso, solo orar por ellos. Porque muchas veces depende también cuál fue la formación que les dieron a esos hijos. Les hablaste de niño de Dios, les enseñaste, les dijiste, les diste ejemplo. No tienen por qué ahora no creer. Pero si fue al contrario, nunca les hiciste ni les diste ejemplo ni nada, ahora les quieres dar y ya están grandes. ¿Qué hay que hacer? Pedir a Dios por ellos. Para ti es imposible, pero para Dios no. Te respondo con otra experiencia. En una comunidad de la que yo atendí en Guatemala, empezamos con renovación. Y una señora de esa comunidad hizo el curso y salió muy fervorosa y con mucha oración. Llegaba a su casa y le decía a sus hijos, hay que acercarnos a Dios. Ya vas a empezar. Y la dejaban con las palabras en la boca. Estoy un poco sentida por la actitud de sus hijos. Se fue al Santísimo a orar por ellos. Le dijo, Señor, ¿por qué mi hijo siempre que le hablo de ti me deja con las palabras en la boca? Yo que Jesús le respondió, no le hables a tu hijo de mí. Primero, ven y háblame a mí de tu hijo. Ese es el camino. Pedir a Dios por ellos. Porque hay veces que el otro confunde y agarra y todo acaba en una discusión, en un pleito. Se empeora la situación. Ya te dije, él ya sabe lo que es malo, si le enseñaste esto. Pídelo a Dios y déjalo en manos de Dios. Que cada quien en su momento vamos a recibir lo que te mereces. Entonces, pues en esas dos primeras preguntas, la primera es el nombre para ver qué es lo que hay, porque se vuelve a caer. Se vuelve a caer algunas veces cuando ya tuvo liberación una persona, otro testimonio, empezó a llenar todo su cuerpo de llagas. Recuerdo cuando me avisaron, era en Cuaresma, me dijo el Señor, vas a orar por ella, pero hasta que sea Pascua. Ella estaba en Guadalajara. Y ya, cuando fui oré, se sanó. Pasaron 2 o 3 años y una de las veces que fui, me dice, fíjate que a fulana le volvieron no. Ya 2 años o 3, Dios no hace las cosas por un momento. O las hace o no las hace. Algo hizo ella, dejó entrar. Ya fue la señora y le dije, oiga, usted abrió ventanas para que esto volviera a entrar en usted. A ver, dígame, ¿qué pasó? Muchas veces puede ser un coraje, le digo. Sí. ¿Qué pasó? Me enojé porque mi esposo llegó tomado. Ahora, recuerde y analice. ¿Ese coraje fue antes de que le volvieran estas llagas o después? Me dijo, fue antes. Okay. Usted abrió ventanas y volvió a entrar el espíritu que está ahí. Ahora, fíjese bien lo que le voy a hacer. Una de dos. Sígase enojando cuando su esposo tome.
y aguantes esas llagas. O déjelo que Él tome y haga su vida y usted no se enoje para que usted le quite. Ahora esta señora trabaja en un equipo de liberación. Porque muchas veces los que son liberados saben lo que se siente y se interesan en ayudar a las personas y sirven sus experiencias. Bueno, ahora sí que se nos pasó la hora, pero ya esto, tenía que contestar estas preguntas, explicarle lo más que quede claro. Pero ya la plática, pues si alguien ya no tenía tiempo, o la pueden ver los demás después. Señor, agradecemos tu amor, tus enseñanzas para tu pueblo. Mira cómo tu pueblo con qué facilidad ha caído en estas supersticiones y en todas las clases de ocultismo. Te pido, Señor, que todas estas enseñanzas no queden solo en sus oídos o en su mente que entendieron, sino que llegue a su corazón para que actúen como está en tu voluntad. Una vez más te pido que tu sangre preciosa los cubre y los proteja contra todas las perversidades y asesinatos del enemigo. Dale siempre tu Espíritu Santo para que gocen de alegría y de paz. Virgen Santísima, los dejo en tus manos. Cúbrelos con tu manto, estrecha en tu regazo. Guárdalos en tu corazón inmaculado, para así estar seguros ante tantos peligros de alma y de cuerpo. Amén. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Oh María concebida sin pecado, rogar por nosotros que recurrimos a ti. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer. Somos cristianos y somos mexicanos, guerra, guerra contra Lucifer. Somos cristianos y somos mexicanos, guerra, guerra contra Lucifer. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén.